Crónica número 12. Formación de una ministra de Dios. Fuimos llamadas a ser ministras del nuevo pacto, y no porque seamos capaces de pensar algo como de nosotras mismas, sino porque nuestra suficiencia proviene de Dios, quien nos hizo ministras competentes de un nuevo pacto. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 6. Ahora bien, para poder tomar este encargo debemos comprender cómo Dios nos capacita. Primero necesitamos estar conscientes de que recibimos una comisión divina que no llegó hasta nosotras por mérito propio. Es posible que usted haya recibido una invitación para servir, pero aún así usted debe consultar al Señor y asegurarse de que ese llamado proviene de Él y no de hombres. Amada, usted debe orar el tiempo suficiente para recibir su confirmación. Entonces es necesario establecer una base sólida en la palabra de Dios, leer la Biblia, usar los versículos como guía para su oración y así construir esa base firme sobre el hablar actual del Señor para tener dirección para la vida y el ministerio. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a la palabra? Querida mujer, como ministras no podemos tener un conocimiento superficial de la palabra. Ahora, otro elemento esencial es disfrutar diariamente de las riquezas del Cristo todo inclusivo. Usted está triste, Él es su alegría. Usted está ansiosa, Él es su paz. Usted está sufriendo, Él es su consolador. Cristo lo es todo. Así lo podemos ver en Colosenses capítulo 3, versículo 11. Y eso es un hecho. Pero querida mujer, ¿Él se ha convertido en su todo? ¿En el suministro abundante que usted necesita? Sin disfrutar de esta realidad, ¿cómo es que usted puede llevar sus insondables riquezas a las personas que se le han confiado? Reflexionemos en base a esta palabra. Por otro lado, también debemos seguir adelante y experimentar sufrimientos por causa de Cristo. Pablo dijo que se regocijaba en sus sufrimientos para completar lo que le faltaba de las aflicciones de Cristo. Esto lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Como ministras de Dios, tomemos posesión del hecho de que aquellos que son perseguidos espiritualmente por la voluntad de Dios recibirán recompensa, un premio que es el reino, la esfera donde Dios actúa y cumple su voluntad. Así lo dice Mateo capítulo 5 versículo 10 y capítulo 6 versículo 10. Y usted, amada mujer, ¿cómo ha soportado los sufrimientos y tribulaciones a favor de la iglesia, a favor de los que Dios ha puesto bajo su cuidado, amor y apacentamiento? Usted debe saber que nunca sufrirá en vano, porque los sufrimientos por los que usted pasa le servirán para ser consolada por Dios y así animar a otras mujeres. Todo esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 58 y en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 11. Por eso, querida hermana, sea fuerte y valiente. Presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, aún enfrentando la muerte y el hecho de ir perdiendo su vida del alma. Permita que Él la anime diciéndole dulcemente: bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Esta palabra maravillosa la hallamos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Amada mujer, usted es una ministra del nuevo pacto, una ministra de Cristo, no por esfuerzo o propia capacidad, sino por haber recibido gracia y misericordia. Dios la bendiga.